El tétrico fantasma, metido entre el cuerpo físico del médium, aconsejando a los consultantes, procuraba hablar con tono jesucristiano, a fin de que los fanáticos aquellos, no lo descubriesen. Concluida aquella horripilante sesión, me retiré del recinto, con el ardiente deseo de no regresar jamás allí. 4. Vivir a placer con su familia, de favor, en paz para trabajar, por obra de magia sobre la tierra, es ciertamente algo muy romántico. Empero, abalanzarse a los riesgos, suele a veces ser indispensable, cuando se trata de procurar para los demás, todo el bien posible. Franqueado de murallas intelectivas, quise florecer en sabiduría, y sin desfallecer en fuerzas, viajé muy joven por diversos lugares del mundo. Allende el tiempo y la distancia, en la remota lejanía de una comarca suramericana, conocida popularmente con el típico nombre del Quindío, muy flexible al entendimiento, hube de relacionarme con un medium espiritista, que trabajaba como herrero. Sin trabucarse jamás en discusión alguna, aquel obrero laboraba tranquilo en su rojiza forja. Extraño encasquillador espiritista. Místico señor de broncínea figura. Atlética personalidad cenobita. Válgame Dios y Santa María. Yo le vi en siniestro, e izquierdo trance mediumnímico, poseído por Belcebú, príncipe de los demonios. Todavía recuerdo aquellas palabras tenebrosas, con las cuales el poder de las tinieblas cerrara la sesión. Bel tengo mental la Petra, y que al de anduve cedra, va a ogenizarle des. Luego firmaba, Belcebú. Herrero paradójico Anacoreta. Arrepentido le hallé al siguiente día del izquierdo aquelarre espiritista. Entonces, juró solemnemente en nombre del eterno Dios viviente, no volver a prestar su cuerpo físico al horror de las tinieblas. Algunas veces, le sorprendía en su fragua consultando muy sinceramente, el devocionario espiritista de Kardec. Posteriormente, aquel caballero de Marras, me invitó lleno de místico entusiasmo, a otras tantas exhaustivas sesiones mediumnímicas, donde con ansia infinita, evocara a Juan Hurtado el Mayor. Sin exageración alguna, para bien de mis amados lectores, debo ahora aseverar oportunamente, que el redicho fantasma, parlando con la lengua del medium en trance, se vanagloriaba de poder manifestarse a través de 150 mediums, en forma simultánea. Concluir con un discurso, a alguien, de listo, en consonante, es ciertamente muy normal. Empero, pluralizarse en 150 discursos, simultáneos, diferentes, me pareció en aquella época, algo asombroso. Es incuestionable que por aquella época de mi vida, todavía no había analizado el tema ese de la pluralidad del yo, del mí mismo. El ego. Sin querer extenderme inusitadamente en digresiones de ninguna especie, enfatizo muy sinceramente, aquello que en forma directa he experimentado plenamente. El redicho ego, obviamente carece de todo aspecto divinal, autoenaltecedor y dignificante. Permítasenos la libertad de disentir, con aquellas personas que presuponen la existencia de dos yoes. Uno de tipo superior, otro de clase inferior. Ciertamente, y en nombre de la verdad, certificamos sin incongruencia alguna, el tremendo realismo bien informado de que solo existe en cada sujeto, un yo pluralizado, y terriblemente perverso. Esta convicción de fondo, se afianza en la experiencia vivida del autor del presente tratado esotérico. En modo alguno necesitamos exteriorizar ideas inmaduras. Jamás cometeríamos el desatino de aseverar utopismos descabellados. Nuestra aserción, tiene muy abundante documentación en todos los libros sagrados de los antiguos tiempos. Como ejemplo viviente de nuestro aserto, no está de más recordar las cruentas batallas de Arjuna contra sus amados parientes, los yoes, en el Bhagavad Gita. El canto del Señor. Ostensiblemente, tales agregados psíquicos, subjetivos, personifican evidentemente, a todo ese conjunto de defectos psicológicos que llevamos dentro de cada uno de nosotros. En rigurosa psicología experimental, resulta patente el embotellamiento de la conciencia dentro de tales yoes subjetivos. Eso que continúa más allá del sepulcro, es pues, el ego, un montón de yoes diablos, los agregados psíquicos. Resulta palmaria y manifiesta la identificación de tales agregados psíquicos, en los centros espiritistas, o espiritualistas.
Es notorio y evidente, que esos yoes diablos, debido a su multiplicidad, pueden entrar en muchos cuerpos mediunímicos, como en el caso de Juan Hurtado el Mayor, para su manifestación. Cualquier maestro del Shamadí, podrá evidenciar claramente en estado de éxtasis, lo siguiente. Aquellos que a través de los médiums espiritistas se manifiestan, ciertamente no son las almas, ni los espíritus de los muertos, sino los yoes diablos de estos últimos, los agregados psíquicos que continúan más allá en la fosa sepulcral. Se nos ha dicho con mucho énfasis, que durante los estados post-mortem, continúan los medium convertidos en posesos del demonio, o de los demonios. Es incuestionable que después de cierto tiempo, concluyen divorciándose de su propio ser divinal. Entonces ingresan a la involución sumergida de los mundos infiernos. Capítulo 4. Teosofía. Sin ufanarme en modo alguno, con tan delicadas y múltiples inquietudes de tipo filosófico y metafísico, confieso francamente y con toda sinceridad, que aún no había llegado a las 16 primaveras de mi actual existencia, cuando ya me hallaba enfrascado en muchas materias de enjundioso contenido. Con ansias infinitas, me propuse analizar detalladamente los problemas del espíritu, a la luz de la ciencia moderna. Muy interesantes me parecieron por aquella época, los experimentos científicos, del físico inglés, William Crookes, descubridor insigne de la materia en estado radiante y del talio, ilustre miembro de la Real Sociedad Británica. Sensacionales me parecieron las famosas materializaciones del espectro de Katy King, en pleno laboratorio, tema planteado por Crookes, en su medida de la fuerza psíquica. Excelentes, excepcionales, maravillosos, me parecieron muchos temas sagrados de la antigüedad, tales como la serpiente del paraíso, la burra de Balaam, las palabras de la esfinge, las voces misteriosas de las estatuas de Menon al romper el día, el terrible Menetecelpares del festín de Baltasar, el serafín de Terán, padre de Abraham, los oráculos de Delfos, los retilos, o piedras parlantes del destino, los menires oscilantes y mágicos de los druidas. Las voces enigmáticas de todos los sangrientos sacrificios necromantes, origen auténtico de toda la tragedia clásica, cuyas revelaciones indiscretas en Prometeo, las Cáforas y las Euménides, costaron la vida al iniciado Esquilo. Las palabras de Tiresias, el adivino evocado por Ulises en la Odisea al borde del hoyo, repleto con la sangre del cordero negro propiciatorio. Las voces secretas que Alaric oía, mandándole destruir la Roma pecadora, y las que la doncella de Orleans oía también, para que exterminase a los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Enseñado en buenos modales, y sin ensayarme en la oratoria para recitar en público, a los 17 años de edad, dictaba conferencias en la Sociedad Teosófica. El diploma teosofista, lo recibí de manos de Jinaraj Dasa, ilustre presidente de aquella augusta sociedad, que en buena hora conociese personalmente. Seguro de mí mismo, en mi carácter estaba entonces muy bien informado sobre los extraños y misteriosos golpes de Rochester, los clásicos fenómenos psíquicos de la granja de los Eddy, donde nació la misma sociedad teosófica. Había acumulado muchos datos relacionados con aquellos trípodes, evocadores de las pitonisas de los antiguos tiempos, sabía de casas encantadas y de apariciones post-mortem, y conocía a fondo todos los fenómenos telepáticos. Incuestionablemente, con tantos datos metafísicos en mi pobre mente acumulados, me había convertido en un erudito muy exigente. Sin embargo, quise muy sinceramente formar el corazón con el buen criterio teosofista, y por ello me engolosiné con las obras que hallé en la rica biblioteca. Venero inagotable de sabiduría divinal, descubrí con asombro místico en las sobradas páginas de la Doctrina Secreta, obra extraordinaria de la venerable gran maestra, Elena Petrovna Blavatsky, la sublime mártir del siglo XIX. Veamos ahora las siguientes notas, por cierto muy interesantes. 1885. En su diario, el coronel Orcott, anota en el día 9 de enero. HPB, ha recibido del maestro M, el plan para su doctrina secreta. Es excelente. Oakley y yo, intentamos hacerlo la noche pasada, pero este es mucho mejor.
La conspiración del matrimonio Coulomb obligó a HPV a dejar Adyar y viajar a Europa en marzo. HPV llevó consigo el precioso manuscrito. Cuando me preparaba para subir al barco, Subaru me recomendó escribir a la doctrina secreta, y le fuera mandado semanalmente lo escrito. Yo le prometí, y lo haré, ya que él va a agregar notas y comentarios, y después, la Sociedad Teosófica la publicará. Fue en ese año, cuando el maestro KH escribió: cuando la doctrina secreta esté lista, será una triple producción de M, Upasika, y mía. Es evidente que tales notas nos invitan a la meditación. Empero, es ostensible que la venerable maestra interpretó las enseñanzas, adaptándolas a la época. Agotados los teóricos estudios de tipo teosóficos, practiqué con intensidad Raya Yoga, Bhakti, Jnana Yoga, Karma Yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples beneficios psíquicos obtuve con las yogas prácticas, preconizadas por esa venerada institución. Como quiera que la meritísima maestra HPV consideró siempre a la Hatha Yoga como algo demasiado inferior, me es dable manifestar que jamás me interesé por tal rama de la yoga indostán. Mucho más tarde en el tiempo, fui invitado a una gran asamblea de la venerable Gran Logia Blanca, donde en plena ágora, se calificó a la Hatha Yoga como auténtica magia negra. Capítulo 5. La Fraternidad Rosa Cruz. 18 primaveras de adolescente, ya tenía en el camino de mi actual reencarnación, cuando hubo de concedérseme el alto honor de ingresar a la Escuela Rosa Cruz Antigua. Institución benemérita, en buena hora fundada por el excelentísimo señor, Dr. Arnoldo Kronheller, médico coronel, del glorioso ejército mexicano. Veterano ilustre de la Revolución Mexicana. Insigne catedrático de la Universidad de Medicina de Berlín, Alemania. Notable científico. Extraordinario políglota. Impetuoso muchacho, me presenté con cierta altivez en aquella aula Lucis, entonces regenteada por un ilustre caballero de esclarecida inteligencia, y sin andarme en muchos cumplidos por los aires, confieso francamente y sin ambajes, que empecé discutiendo y concluí estudiando. Arrimarse al muro, arrinconarse en la esquina de la sala, arrobado en éxtasis, después de todo, me pareció mejor. Huélgame decir en gran manera, y sin mucha prosopopeya, que empapado en muchas intrincadas teorías de enjundioso contenido, solo anhelaba con ansias infinitas, encontrar mi antiguo camino, la senda del filo de la navaja. Excluyendo cuidadosamente todo pseudo-pietismo, y vanapalabrería insustancial de charla ambigua, definitivamente resolví combinar teoría y práctica. Sin prostituir la inteligencia al oro, preferí ciertamente, prosternarme humildemente ante el demiurgo creador del universo. Riquísimo venero inagotable de esplendores exquisitos, encontré gozoso en las magníficas obras de Kronheller, Hartmann, Eliphas Levi, Steiner, Max Heindel, etcétera, etcétera, etcétera. Sin verborrea alguna, seriamente, sinceramente, declaro enfáticamente que por aquella época de mi actual existencia, me estudié ordenadamente toda la biblioteca rosacrucista. Con ansias infinitas buscaba en el camino, a un viandante que poseyese algún bálsamo precioso para sanar mi adolorido corazón. Sufría espantosamente y clamaba en la soledad, invocando a los santos maestros de la Gran Logia Blanca. El gran Kabir Jesús dijo: golpead, y se os abrirá, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis. En nombre de eso que es lo real, declaro lo siguiente. Cumpliendo con las enseñanzas del Evangelio cristiano, pedí, y se me dio. Busqué, y hallé. Golpeé, y se me abrió. Tratándose de estudios tan largos y complejos, como son esos de los Rosacruces, es incuestionable que el temario, en modo alguno cabría dentro del estrecho marco del presente capítulo. Por ello me limitaré a sintetizar y concluir. Chakra frontal. Se desarrolla con la entonación de la vocal, y así.
Facultad. Clarividencia. Chakra laríngeo. Se desarrolla vocalizando la letra E así.